prisa, no hay nada que se interponga, porque hoy me siento. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Qué gusto que estén sintonizando, siguiendo también este programa. Estamos en una nueva temporada y estoy muy contento. Yo soy su amigo Luis Guillermo y estoy bien acompañado con Samantha, mi nueva amiga. Samantha, ¿cómo estás? Hola Luis, mucho gusto, muy bien, estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar con ustedes y de compartir este espacio. Oye, la verdad que compartir es lo más importante. Por eso les invitamos ahí en casa a que puedan compartir el link de este programa con sus amigos, con todos sus conocidos, sus familiares, para que más personas puedan aprender mucho de los magníficos temas, los tips, la información que tenemos especialmente para ustedes y para la salud mental. La verdad es de que es de las cosas más importantes y siempre hay que buscar especialistas en el tema. Gente que se está preparando, así como amiga Samantha, que estás preparando, ¿a poco no? Correcto, sí, yo ahorita estoy cursando el 7º semestre de la carrera de psicología y estoy muy contenta de poder compartir mis conocimientos con ustedes y de poder platicarles un poco de mis opiniones y lo que he estado estudiando estos últimos años. Oye, Samantha, la verdad que la oportunidad de poder estudiar psicología creo que es de las cosas más maravillosas, que antiguamente como que decían, ¿qué vas a estar estudiando psicología? Nada que ver, pero la verdad que es una carrera que nos ha demostrado que es un punto y un factor importantísimo en la actualidad para todos. Y hablando precisamente de los temas o enfermedades o situaciones de la mente, vamos a tener un tema bien interesante, bien, yo digo que hasta nuevo, porque hay una palabra por allá que a veces yo hasta la digo mal, a veces me confundo, la he escuchado y la primera vez que la escuché dije, la persona que la dijo está mal, y es resiliencia. ¿Está bien dicho, Samantha? No, es resiliencia. Resiliencia, allá está. Y la primera vez que la oí yo dije, resiliencia, es como resistencia, ¿de qué se trata? Y me quedé mucho con la duda. Investigué un poco, pero me gustaría que tú me puedas decir, ¿qué es resiliencia? Ok, pues primero, la resiliencia y la resistencia son cosas muy distintas. Y solo como para adentrarnos un poco, porque más al rato lo vamos a platicar, la resiliencia... Ya te confundes como yo. Sí, es esa parte con la que contamos los seres humanos, que al final nos ayuda a atravesar o pasar esas distintas adversidades de la vida. Pero eso lo vamos a platicar después un poco. Sí, la verdad que no se despeguen, vamos a hablar de este tema. Si tienen a alguien por allá conocido que quieras que escuche este tema, compártele el link para que lo pueda sintonizar. Vamos a tener oportunidad también de hacer preguntas. Tal vez las preguntas no se contesten en vivo, pero se quedan allá en el Facebook y podemos contestarlas después. O en el próximo programa podemos comentar también sobre esta información. Algo importante que me gustaría también comentarles es que, pues de alguna otra forma, un comparativo con la resiliencia hace algún tiempo era en los 90s la palabra estrés. Tú eres muy chica, pero yo tuve la oportunidad de alguna otra forma escuchar la palabra estrés y decía, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Hoy por hoy, si tú escuchas la palabra estrés, seguramente sí sabes. Sí sabes qué es, cómo se come, qué no hay que hacer para no vivirlo. Lo mismo pasa con la resiliencia. Es una palabra nueva, concepto nuevo, pero que estoy seguro que nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Así que les invitamos a que puedan seguir esta transmisión y también que puedan compartir con sus amigos. Y hablando de amigos, Samantha, ¿tú tienes amigos? Muchos amigos y amigas. ¿De verdad? Muchos, y me encanta platicar y compartir con ellos. Oye, también. ¿Y son más grandes que tú, menores? De todo un poco. Sí. Oye, pues, ¿qué te parece? Ahora que tenemos la nueva temporada, también tenemos nuevas secciones. Y tenemos una sección nueva que se llama Plática entre amigos. Así que vamos a disfrutarla. Y es momento de compartir, Vamos a disfrutarla y ahorita nos vemos por aquí. Porque hoy me siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que porque hoy me siento brisa, no hay nada. Amigos, pues como les platicaba, como les comenté antes del corte, ya estamos en nuestra sección Plática entre amigos. Y yo sé que a muchos de los que están aquí ya los conocen. Ellos son Wilber y Adrián, amigos, y vamos a platicar un poquito. Bienvenidos, ¿cómo están? Platíquenos, ¿qué emoción sienten? ¿Qué sensación sienten de estar de nueva cuenta con nosotros aquí en Viviendo tu Mundo al 100? Muy bien, yo me siento muy bien. O sea, me da mucho gusto no solo que estemos aquí después de haber estado a lo mejor como en una temporada de descanso haciendo otras cosas, pero el que sobre todo podamos tener la oportunidad de volver a platicar, de volver a reunirnos y que cada vez seamos más
O sea, Samantha, bienvenida. Muchas gracias. Está muy padre que podamos ir haciendo más grande el equipo de Viviendo. Entonces, yo encantado, me encanta que podamos estar acá. ¿Y qué puedo decirle? Yo creo que igual estoy muy contento de regresar, igual bienvenida aquí a Viviendo tu Mundo al 100 para poder compartir, y además yo creo que diferentes percepciones, visiones, inclusive generaciones, ¿por qué decirlo? No, Porque hay que decirlo bien, que algunos ya nos cocinamos un poquito al primer hervor. ¿no? Y entonces creo que para todas las generaciones el programa de Viviendo tu Mundo al 100 va a traer pues temas, vamos a estar platicando, como lo vamos a hacer ahorita que estamos en esta sección, como mencionó Luis, de pues una plática entre amigos, ¿no? Y vamos a hablar de este tema que creo es un tema muy importante en estas épocas, sobre todo en esto que vivimos, ¿no? El día a día, y que además, bueno, como platicaron en la presentación del programa, muchos no conocen la palabra resiliencia, a veces hasta lo decimos mal. Es que es una palabra difícil de pronunciar, la verdad. Luego que es resiliencia, o sea, cuesta trabajo, ¿no? Claro. Pero yo creo que uno de los objetivos, y a lo mejor algo con lo que me gustaría iniciar esta plática, es un poco empezar como a contextualizar de qué van estos términos, ¿no? Samantha lo explicaba muy bien en la introducción, ¿no? En cuanto a cómo esta parte de la resiliencia, de alguna otra forma nos va hablando de las maneras de afrontar de manera adecuada cuando hay alguna adversidad, ¿no? Pero bueno, que se puede diferenciar, porque la palabra suena parecida, ¿no? Como a la resistencia, ¿no? Así es, y creo que nos podemos confundir entre la resistencia versus la resiliencia, y de repente creemos que estamos en el mismo contexto, pero estamos hablando de dos cosas que van de la mano, pero que son diferentes también. O sea, no es un sinónimo. No. Es algo que tal vez la resistencia entra dentro de la resiliencia, o la resiliencia dentro de la resistencia, pero pues eso es lo que vamos a aclarar un poquito más, ¿no? Sí, que a final de cuentas, no sé, yo ahorita ustedes me dirán, ¿no? O sea, a final de cuentas la manera también la como yo puedo ir conceptualizando cada uno de estos términos. Y por lo cual es bien importante, porque como muchas cosas de las que platicamos aquí están muy relacionadas con la parte del desarrollo, y el por qué saber un poco sobre estos conocimientos nos va a poder aportar. Y como bien lo decía Wilber, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que cualquier persona que pueda estar viendo alguna de estas cápsulas o los videos, ojalá y que lo vean completo, ¿no? Pero es justo el que poder decir, ok, esta información me puede servir, a lo mejor yo le puedo dar nombre a ciertas cosas por las que pueda estar atravesando, y aprovechar para no solo tener conocimiento, que eso va a ser información que nos va a dar poder de salir adelante, poder para buscar ayuda cuando sea necesario, pero sobre todo saber que en ciertas situaciones uno puede tener distintas maneras de atravesar algo. Pero a lo que voy es que la resiliencia entonces sería como estas características que pueden llegar a tener ciertas personas en cuanto a tener como una mayor facilidad para enfrentar o para a lo mejor sostenerse dentro de términos de adversidad. Y la resistencia, pues como a lo mejor en ciertos contextos yo siempre pienso como un poco resistencia, y a veces lo ligo a esta frase de la resistencia al cambio, un poco como no querer, o que de pronto surja en mí hasta lo que pudiera llamarse como algún tipo de angustia emocional, cuando de pronto puede venir un cambio y que entonces eso me genera malestar, pero no sé. Sí, de repente cuando hablamos de resistencia estamos hablando de aguantar. Ustedes imagínense a alguien resistiendo, está aguantando, ¿no? Está aguantando algo antes a lo mejor de romperse, que creo que ahí es donde va a radicar un poquito esta diferencia entre la resiliencia, que la misma definición, ¿no? de la resiliencia es esta capacidad de afrontar de una manera flexible estas situaciones o circunstancias que puedan ser adversas para una persona. O sea, una es afrontar y otra es aguantar. Correcto. Es como el concepto, ¿no? Una aguanta y otra afronta. Y igual, para entenderlo de una forma como más práctica también, pues es que la resiliencia viene, primero es una palabra de la física, ¿ok? Entonces se ha usado mucho, es un término en la física. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando lo acoplamos a la vida diaria y a las situaciones de los seres humanos, la resiliencia es como si nosotros tuviéramos una pequeña goma o hasta una plastilina. ¿Qué es lo que pasa con todas esas gomas? Si nosotros les tiramos, o un chicle igual, o sea, si tú les tiras, al final
puede regresar a ser lo mismo que era en un principio. Y eso es la resiliencia. Estamos afrontando las situaciones donde se estira nuestra goma, pero logramos confrontarla, pero regresando a nuestro lugar de origen. En cambio, la resistencia es como si lo estiráramos y no logramos llegar de nuevo a ese lugar, sino que nos quedamos en esa situación, en ese momento que no nos ayudó a proseguir de manera adecuada a esas Positiva. Oye, y me encanta esta forma de cómo lo representas, ¿no? Porque creo que La metáfora que se usa. Yo creo Sí, que está súper padre, clara. porque Sí, entonces claro. esta goma que se estira o sea, te la pueden vender, oye, esta goma es resistente, ¿no? Pero finalmente está resistiendo, pero esa goma se puede romper. En la resistencia hablamos de una ruptura, y en la resiliencia esta goma es algo flexible, ¿no? Que puede, por esta flexibilidad, regresar a esto como era, pero algo importante que también se le suma a la definición de la resiliencia es que no solo somos flexibles para afrontar una situación adversa, sino que además obtenemos un aprendizaje de esta situación, ¿no? Nuestra goma nunca queda igual. Una vez que se estira, regresa y ya tiene algo diferente. Eso diferente es ese mismo aprendizaje. O sea, yo podría decir, no hay mal que por bien no venga. De todo lo malo siempre hay algo positivo que aprender, que aportar y que mejorar. Más o menos así es el concepto. Más o menos así, y yo creo que esa sería, y por eso es que de pronto la parte de la resiliencia es un concepto que, bueno, digo, dentro de la parte médica no es un concepto que se maneje de forma frecuente. O sea, Ok. la resiliencia no forma parte de los diagnósticos psiquiátricos ni nada por el estilo, ¿no? Es más bien entonces como esta característica que puede o más bien como esta definición o este término que puede describir ciertas características. Pero otra cosa que también tiene la resiliencia, y a lo mejor pensando en que pudiera quedar como un poquito más claro, es un poco el origen de la palabra, ¿no? Y un poco surge a partir de todas de estos investigadores. Bueno, uno de ellos, Baldwin, es el que habla de la teoría del apego en los niños. Y por qué de pronto hay algunos niños que bajo muchas circunstancias de dolor, en donde de pronto pueden atravesar una serie de pérdidas o situaciones adversas siendo bebés, porque hay algunos que parece ser que enfrentan mejor esos dolores o esas pérdidas que otros. Luego entonces aquellos niños que pueden llegar a enfrentarse de mejor manera a ese tipo de adversidades se puede considerar que son más resilientes. Yo tengo una pregunta, perdón que Sí, te sí, interrumpa, sí, sí, Adrián. Hablando de los bebés, lo platicaba un poquito con Samantha en la introducción. Este tema de la resiliencia, ¿lo dije bien? ¿Es correcto? Sí, perfecto. Gracias. Este tema de la resiliencia o las características como las están definiendo, se adquieren, se vienen por el ADN, estamos propensos a tenerla, no estamos propensos, nos las enseñan, las aprendemos. ¿Cómo realmente, de alguna otra forma, surge, nace, Claro. tengo que tomar algún medicamento? ¿Cómo la vamos trabajando o cómo la adquirimos? ¿Cómo funciona? Es una excelente pregunta, y yo creo que creo que muchos, no sé ustedes cómo lo vean, pero muchos dentro de estos conceptos a veces terminan siendo como quedándose ahí porque no son tan claros como Claro. para decir esto 1 más 1 es 2. Exactamente. Eso no pasa con la resiliencia. Se puede hacer que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y que a final de cuentas pueden existir ciertas conductas que a lo mejor fomenten mi resiliencia. O sea, sí ¿no? hay. Y que se pueden desarrollar. Perfecto. Por eso es que se pudiera considerar como algo positivo y algo que aporta a mi Claro, salud mental, ¿no? que finalmente bajo esta pregunta, ¿no? Es como cuestionar si uno nace o se hace, ¿no? Resiliente, ¿no? Y digo, finalmente es como un proceso que se va adquiriendo y desarrollando Sí. desde niños. Por eso digo, estas teorías del apego que es donde surge. ¿Y qué es este apego? tema. Porque hay gente que no sabe qué es apego.
¿Qué es el apego? ¿Qué significa y cómo funciona? Para entender un poco más. Existen como muchas teorías que están relacionadas a muchas teorías, sobre todo en cuanto a la parte del desarrollo, que surgen a partir de la observación, ¿no? Ok. Y cómo los estudiosos y quienes se dedicaron a crear estas teorías observaban cómo es que se relacionaban o cómo se generaban esos vínculos más importantes entre uno de los vínculos primordiales, que es el bebé y la mamá, O ¿no? sea, digamos que apego es sinónimo de dependencia de algo. Más bien como el vínculo emocional, como la relación que puede Ok. existir. Porque entonces estas teorías de lo que hablan, y que yo creo que eso está padre, y eso lo podemos Sería muy bueno que lo pudiéramos hacer tocar como en otro- un Yo tema. creo que claro. sería tema, como, ¿no? o sí, es un tema que nos puede dar para un programa completo. Aquí lo importante es ver que en estas teorías surge porque hablan del vínculo, y entonces es importante el vínculo que uno tiene con los niños para poder ir desarrollando esta resiliencia. Ok. Entonces, en la medida en que tiene uno papás resilientes, Claro. son niños que pueden adquirir más pronto. Por el ejemplo, no porque lo traigan en el ADN. Exacto, y porque bueno, y dentro de estas teorías del apego, ¿no? O sea, a lo mejor somos solo para no entrar mucho en Claro, eso, ¿no? claro. Pero, que o sea, seguro lo vamos a tocar en otro tema. yo encantado y Segurísimo. está padrísimo. Pero, por ejemplo, hay apegos seguros, apegos inseguros, apegos inestables, ¿no? Perfecto. O sea, ¿cuál está bien, cuál está mal? Pues la verdad es que esas cosas calificativas a mí no me encantan, pero a lo mejor pueden haber algunos que tengan mayores características o mayores probabilidades de que entonces sea un chico seguro o un chico con una mejor autoestima, cosas por ese lado, ¿no? Perfecto. Ahora yo sí quisiera que platicaran, ¿no? Sí. Ayer, en esta plática entre amigos, si tienen algún ejemplo, algo que hayan observado, ¿no? Allá afuera sobre la resiliencia, porque también... O experiencias, ¿no? Donde Sí, porque también este concepto de resiliencia no solo es una característica individual, también hay esta resiliencia colectiva, ¿no? O sea, puede ser que la se familia en pueda. general pueda ser resiliente, Sí. o la comunidad, o los amigos, los cuates que tienen ya esas características. ¿Sí puede ser? Sí, yo creo que una situación primordial con la que lo podemos escribir es la pandemia. Lo que nos ha presentado la pandemia nos ha hecho a todos y a todas buscar esa resiliencia en cada uno de nosotros como nuestra familia. ¿Qué es lo que pasaba al inicio de la pandemia? Que estábamos todos muy, muy encerrados. Yo estaba muy encerrado y Exacto. muy asustado. Exacto. Claro. Entonces, tienes los nervios encima, teníamos miedo, no sabíamos que algo estaba sucediendo, es una situación nueva, se presenta una adversidad y no estabas solo, hay mucha gente que la pasa sola, pero hay quien estuvo también con su familia. También no estás acostumbrado a vivir en esa dinámica Sí, familiar. completamente. Entonces cambian los roles de todos dentro de una familia, que cada uno se está conociendo de una manera distinta en ese vínculo familiar, en esa dinámica. Entonces tú como persona te enfrentas a una situación en la que debías de conocer con qué aptitudes y habilidades cuentas para enfrentar la situación con las personas que estás viviendo en ese momento, que es tu familia. Entonces, por ejemplo, puede pasar que yo llego un momento en esos primeros 3 días y ya no aguanto a mi mamá. Sí, Ya claro. no aguantaba a mi mamá porque no estaba acostumbrada a verla día y noche en mi casa. Sino, ¿qué es lo que pasa? Que estaba acostumbrada a que yo llegaba de la escuela, me iba a trabajar, ella se iba a trabajar. Entonces no convives de esa forma. Al cambiar esa convivencia, tengo que encontrar con qué habilidades me puedo empezar a comunicar con ella. Con qué habilidades puedo demostrarle cariño nuevamente. Con qué habilidades no puedo estar molesta todo el día por verla. Entonces buscar esa manera para volverme resiliente hacia la nueva situación. Con todo y lo malo que estoy entendiendo que está sucediendo. Exacto, como con todo el entorno adverso, ¿no? Y entonces buscar esas formas o habilidades para poder enfrentarse. Pero, por ejemplo, a lo mejor ligándolo con el tema de la resistencia, porque parece ser que digo, suena como muy bien, de pronto cómo existieron personas que de pronto cuando nos dicen, ¿saben qué? Se tienen que quedar en casa. No, yo no me voy a quedar en casa. No, yo voy a hacer esto. Y yo claro que... Esa es la otra parte de la resistencia. Veo que te sonreíste ahí. Sí, como sí, que- no, definitivo, porque sí, creo que es un ejemplo muy claro. La verdad, no, creo que no hay mejor ejemplo que este. Claro, todo lo vivimos. Que la resistencia, no, yo no me voy a poner el tapabocas. Este es un complot porque nos van a inyectar un chip y porque el internet, o sea, una cosa que bien rara, ¿no? Claro. Pero realmente
definitivamente creo que es un ejemplo clarísimo. Yo creo que la resiliencia nos ayuda a adaptarnos a este nuevo entorno. En la resistencia lo que sucede es que ante el nuevo entorno estamos tratando nada más de aguantar y a lo mejor estoy encerrado sin salir, esperando a que se acabe. Ya se va a acabar, Sí. falta un mes, falta 2 meses, no va a durar tanto y entonces estoy resistiendo nada más, pero no estoy haciendo algo diferente para adaptarme al entorno en el que estoy. Fíjese que realmente el tema y el ejemplo de la pandemia es súper interesante y platicamos también que muchas veces de alguna otra forma pensamos que la pandemia, esta realidad se va a acabar y vamos a regresar a lo que había antes, cuando en realidad no es así. Esto no va a acabar, no va a volver a ser la vida como antes. Tenemos que adaptarnos a lo que viene, a lo que todos conocemos como la nueva realidad, que ya no es nueva porque ya es la realidad que estamos viviendo. Sí, o sea, y por ejemplo, que quizá eso pudiera ser algo que aporte tal vez a que yo no sea tan resistente a los cambios, ¿no? Okay. O sea, el hecho de decir, pues es que todo cambio es bueno para la vida, ¿no? O sea, la manera de poder seguir avanzando es enfrentarnos a esos cambios. Luego, entonces, para dejar de ser resistente y entonces no frenar y entonces decir, no, pues tenemos que regresar a lo que era antes, o sea, habría que desarrollar la resiliencia. Exacto, y creo que esta es una capacidad del ser humano que, digo, todos la poseemos, todos la hemos experimentado en alguna ocasión. Creo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta en qué momento lo hacemos, porque no es algo así como que, ay, voy a ser resiliente. Sin embargo, cuando uno entra en un proceso terapéutico, es probable que se encuentren hablando de esto con el terapeuta. Sin que sepas qué es el concepto de resiliencia. Es algo que ya estás adentrando, adaptando, adquiriendo, adoptando en tu actitud, pero no sabes que se llama resiliencia. Porque les voy a decir algo, allá afuera hay muchos, bueno, si hablamos de la parte empresarial, las empresas, hay muchos negocios que resistieron. Claro. Que Sí. resistieron los primeros meses esperando a que esto terminara, y son negocios que al resistir, a lo mejor a los 3 meses dijeron, ya no puedo, y ¡prum!, se rompieron, dejaron de existir. Y entonces aquí vas a ver los negocios que de repente hicieron un cambio, un giro en lo que tenían para no resistir, para poder Adaptarse. adaptarse y Exactamente. poder continuar. Y entonces estos negocios, pues finalmente ¿Continúan? fueron resilientes. Sí. ¿Por qué? Porque tuvieron la flexibilidad de a lo mejor cambiar algo en su giro y no estuvieron resistiendo. Yo creo que al principio de la pandemia resistimos, tratamos de resistir. Sí, yo sí, claro. Todos nos resistíamos tal vez por la incertidumbre. Pero ahora que mencionabas también esta parte de los procesos terapéuticos, a lo mejor lo que yo pensaba es justo como cuando, bueno, todos de alguna otra forma llegamos a tener en nuestro tiempo por el cual nosotros empezamos, o debería, ojalá y que todos estuvieran en ese proceso de empezar un proceso terapéutico, o empezar a ir a terapia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y a lo mejor como yo pudiera ejemplificar algunas situaciones de resistencia a esos cambios. Es decir, no voy a ir a terapia porque, no tengo tiempo. No, pero es que si saco mis cuentas me va a salir muy caro. No, es que no conozco a la terapeuta, ¿qué tal? Y a lo mejor no tiene tanta experiencia. Yo creo que estoy bien y a lo mejor si yo mismo o sea, esas serían como resistencias. Exacto. Fíjate que el otro día compartí una imagen muy interesante en Facebook que decía, normalicemos el decir, debes de ir a terapia. Claro. Pero para que no sientan que es un insulto, sino que es un consejo positivo para tu vida. Porque de repente todo el mundo piensa, porque es una premisa decir, estás loco, tienes que ir a terapia. Sí, por Entonces supuesto. es completamente una ofensa y en realidad no debe ser así, al contrario. Oye, la neta, estaría padre que fueras a terapia y que digas, y que tú sientas de ahí en casa, normalicemos esto. Oye, no lo había pensado, gracias, lo voy a tomar en cuenta. ¿Te imaginas cómo va a cambiar el mundo, la Claro. premisa y el pensamiento de las personas cuando te hagan esta recomendación y lo tomes desde un lado positivo? Exacto, porque aparte, o sea, solo alguien, o a lo mejor deberíamos tomar en cuenta como ese comentario que te lo va a hacer alguien a quien le importe. Claro, ¿no? O sea, completamente. porque es una recomendación, una sugerencia Para que crezcas. para justamente como para protegerte, mejorar. para que seas más resiliente.
Y no resistente, porque en la resistencia lo que vas a hacer es decir, bueno, no necesito ir Para a nada, terapia. porque Cuando lo necesita eres tú. No lo necesito. Y entonces es como estar estirando esa goma. Negación, no, negación. No, hasta que ¡pam! Reviente la goma. Oye, yo tengo otra preguntita. Ya platicamos un poquito el ejemplo de la pandemia que creo que todos vivimos. Claro. Y el que no la vivió, la verdad, porque creo que no es en el planeta Tierra. Pero me gustaría que platicáramos un poquito de cómo en casa podemos enseñarle a los niños, o yo, a mi edad adulta, qué herramientas puedo adquirir, qué prácticas, qué pensamiento tengo que tener para hacer y fomentar la resiliencia. A lo mejor, bueno, si quieres A ver, yo sé que todos tienen sus puntos de Sí, vista claro, y está sí, padrísimo que lo podamos Bueno, yo platicar. ahorita trabajo mucho con niños específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si hablamos de los niños, el estar tanto tiempo en casa, no tienes un contacto con la gente que está afuera. Entonces, yo creo que es muy individual, como ese tip que te podemos dar para trabajarlo mejor, es dependiendo de la situación que está viviendo. Ok. Ahorita cambió la situación para todos en la pandemia, para todos lo estamos viviendo de distinta forma. Porque hay el que necesita ser resiliente, pero necesita salir a trabajar. Entonces tu situación es distinta al del que necesita ser resiliente trabajándolo en casa. Entonces tenemos que ir identificando de qué manera cada uno se va a ir acoplando. Pero yo creo que algo que, bueno, a mí en lo personal me ha servido es el poder identificar qué emoción estoy sintiendo. O sea, el poder identificar mis emociones me ayuda realmente a actuar de una manera más consciente con las personas que están a mi alrededor, si esté en mi trabajo o esté en mi casa. Por ejemplo, estás con tu mamá que platicabas, que no lo sé, tal vez lo dijiste de forma hipotética. De repente, ya no aguanto a mi mamá. Entonces, lo interesante es decir, ¿qué me pasa? ¿Estoy frustrada porque, o estoy molesta, o estoy en desacuerdo? Es realmente eso, ponerle nombre a la Exacto. Hay una Emoción. frase, Emoción. Exacto. Hay una frase que a mí me encanta, que creo que es de Aristóteles, que decía, ponerle, o sea, como que molestar, pero no usar el enojo. Molestarme en la situación correcta, en el momento correcto, con la persona correcta, sintiéndolemos. O sea, si realmente nos preguntamos, ¿está sucediendo todo eso para que realmente me enoje? ¿O está sucediendo todo eso para realmente estar feliz? O sea, cuando te empiezas a dar cuenta de estoy realmente concentrando mi emoción en lo que se debe, porque muchas veces estamos enojados, pero no es con la persona que debemos estar enojados. Sí, y tratamos, o sea, Claro. y tratamos mal a mi amigo, a mi amiga, a mi prima, Correcto. y ni siquiera tienen vela en el entierro, Exacto, literalmente. No buscas quién la ahí hizo. Es muchas veces donde podemos empezar a poner en práctica esa misma resiliencia con las personas que nos rodean, conociendo cómo yo me estoy sintiendo y cómo lo que yo siento afecta a los demás. Perfecto, Súper. interesante. Y Sí, realmente sí. está padrísimo que desde niños les podamos explicar, a ver hijo, ¿qué sientes? Dime qué sientes, ¿qué te pasa? No, pues es que me siento, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Que muchas veces de niños están llorando y dicen, ¿y qué te pasa? No, y entiendo. automáticamente, o sea, y es a lo mejor algo también como cultural, ¿no? Si tú ves que se ríe alguien, dices, ah, Se pues está qué padre, burlando. o no, o a veces dices, pues lo dejas reír. Ok. Pero si tú ves a alguien que está llorando, lo primero que dices es que no llores. Sí. Claro. Oye, o ¿por sea, qué? no. Si es la manifestación de una emoción, eso, Y pues, precisamente por eso, yo te quiero dar otro ejemplo rapidito de, por ejemplo, me pasó con algunos de los niños que trabajo, me empecé a dar cuenta que los niños en específico, cuando lloraban, no, o sea, se molestaban tanto que se tapaban y se empezaban como a pegar. Se sentían avergonzados. Exacto, porque estás acostumbrado a que todo el tiempo te digan no llores, llores. porque es, aparte de los niños, porque la niña sí llora un poco más, sí llega Claro, consigo claro. y llora, pero el niño, ¿qué era lo que pasaba? Que se empezaba a pegar de la Sí, frustración. por el tema cultural Por el del tema- machismo, exacto. esa es la realidad. Sí. Entonces, desde ahí se puede empezar a trabajar mucho para ayudar a crear y a crecer esa misma resiliencia y ese conocimiento por tus emociones. Yo, ahora, si no tiene otro comentario, Sí. eso es como el tema con los niños, pero ya adulto, que ya estás formado, que ya tienes de alguna otra forma tus hábitos, tus vicios, o sea, tus desgastes emocionales. ¿Cómo logramos? Mi papá, que tal vez tiene 70, 50 años, mi abuelito que tiene 80, yo que tengo 30, mi primo que tiene 20 y tantos, ¿qué necesito para ser resiliente o aumentar? Mucho de lo que puede suceder con un adulto tiene que ver con la experiencia que ha tenido, ¿no? Porque como te dije, como mencioné hace un rato, o sea, hemos sido resilientes en muchas etapas de nuestra vida sin ser conscientes de haberlo hecho, ¿no? Una vez que somos conscientes de que lo hemos de alguna manera experimentado, lo hemos vivido,
porque en algún punto lo hemos hecho, desde niños, adolescentes, adultos, de manera personal, ¿no? Cuando uno de repente tiene esta necesidad y dice, quiero ir a terapia, ahí está utilizando la resiliencia, porque quiere afrontar una situación y estar acompañado en este proceso. O cuando, bueno, te pongo el ejemplo de los huracanes, ¿no? Hay un huracán y de repente se cae el árbol a media calle en mi colonia, y entonces ves cómo salen todos los vecinos, están ayudando a quitar el árbol. Ahí hay resiliencia porque están afrontando algo, y no es que uno diga, ay, no lo he hecho ni nada, ¿no? Y que a final de cuentas yo pudiera también como ir cerrando esta parte, porque también hay muchos estudios, digo, hablando ya como de la parte científica y toda esa parte clínica, de la importancia, ahora sí, que puede llegar a tener el desarrollo de la resiliencia como para poder proteger obviamente de patologías, hablando estrictamente de la salud mental, pero que también está muy relacionado con el desarrollo de la autoestima. Entonces, todo lo que podamos aportar para que esos chicos que estén en casa, porque también puede ser algo que entre nosotros fomentemos con el hecho de aprender a recibir, pero dar comentarios positivos y decir, oye, qué excelente comentario hiciste, Samantha, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Esas son cosas que aportan a mi autoestima, y entonces que me van dando seguridad, con lo cual la manera de afrontar, la manera de adaptarme, yo voy a tener más herramientas para justamente ser como esa goma, ¿no? Como decía Samantha al principio, esa goma que entonces va cada vez a irse cambiando, pero adaptándose a toda la situación, ¿no? Digo, yo con eso a lo mejor como pienso que podemos ir, no sé, pero bueno, díganme ustedes. No, totalmente de acuerdo, y creo que para el público que nos ve, pues hacerse la pregunta, ¿no? Sí. Si conocían primero, si conocían esta palabra, este concepto de resiliencia, si ya habían escuchado hablar de él, y también creo que la otra pregunta para que se puedan hacer un poquito de conciencia es en qué momentos he sido o he vivido una experiencia de resiliencia, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que esto lo pueden como reflexionar, como darse un tiempecito, y se van a dar cuenta que ha habido mucha resiliencia durante mucho tiempo en su vida, y que también en algún momento han sido resistentes. Y no quiere decir que la resistencia sea algo malo o negativo, para nada, no estamos diciendo esto, ¿no? Porque también hay momentos en el que uno tiene que ser resistente Sí, a claro. ciertas situaciones. Mira, somos resistentes. Una vez que nos rompemos, podemos ser resilientes también. Entonces yo creo que puede ir de la mano de esta manera, y creo que con esto. Que también rompernos y llorar no está mal. Exacto. Así sí, es. No, y yo igual, como para terminar, también quería decir que es importante saber que el otro, si a la otra persona nosotros constantemente estamos diciendo cambia, no lo va a hacer hasta que él quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te estás dando cuenta que, por ejemplo, con todas esas preguntas, yo puedo ser resiliente, yo soy resiliente, ¿de qué manera soy resiliente? Si yo me lo pregunto, yo sí puedo cambiar, pero no voy a hacer que el otro cambie hasta que él esté listo o ella para cambiar. Es una situación personal y de querer cambiar. Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento, me quedó muy claro. Muchas gracias de verdad por aportar. Y lo que más me gusta es que nos den tips. Así que vamos a ir a una sección de estos 3 tips de viviendo tu mundo al 100 para disfrutar, aprender y sobre todo ponerlos en práctica. Así que vamos a ver. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel. Ya estamos en la sección los 3 tips viviendo. ¿Y el primero cuál es? Conócete a ti mismo. El segundo es ponte a prueba y comprométete. Y el tercero, acepta que el cambio es parte de la vida. Escuchen estos tips, reflexiónenlos, porque quizá pueda ser algo que les ayude. Muy bien, vamos a ver ahora la recomendación viviendo. Disfrútenla mucho. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel. Hola, muy bien, pues entonces vámonos con la recomendación del programa. Así es, y te voy a decir algo, Adrián, esta sección me encanta porque vamos a estar recomendando no solamente libros, películas, series, cosas que nos pueden ayudar, inclusive a lo mejor hasta videos en YouTube que pueden
hacernos reflexionar, porque es lo que queremos, que ustedes allí en casa lo busquen y puedan darse un tiempo para reflexionar. No van a ser cosas aburridas lo que les vamos a recomendar, son cosas que los pueden entretener, que nos van a entretener y que además nos pueden hacer reflexionar un poquito sobre diferentes temas. No necesariamente tiene que ver con el tema del día de hoy, pero bueno, esta recomendación que tenemos creo que sí viene un poquito. Y que a lo mejor lo que buscamos también es que esto pueda ser algo que podamos construir juntos. Entonces, si nos están viendo en alguna plataforma, por favor escriban en sus comentarios qué cosas, qué opinan de a lo mejor de la recomendación, pero también si ustedes tienen alguna recomendación, pues bueno, nosotros vamos a estar encantados de poder tener ese tipo de interacción. Pero bueno, hablando específicamente el día de hoy de nuestra recomendación, es justo una película que pueden encontrar en la plataforma. Ya sabes, la plataforma no es sé famosa si podemos decir el nombre de la plataforma, pero bueno, la plataforma a lo mejor como más famosa y digamos más de que uso común. número 1 del streaming. Letras rojas, ¿no? Bueno, y la película se llama Belleza Inesperada. Es una película del 2016, Adrián, que de verdad la recomiendo ampliamente aquí. La recomendamos porque, bueno, es una película digo, el reparto, no vamos a hablar mucho de esto, pero está bien interesante los actores que participan en la película, pero es una película que te va a dejar algo que te puede emocionar. A mí me emocionó mucho el verla y esta es nuestra recomendación, Adrián. Sí, una de las cosas particularmente que tiene esta película, yo suelo que con cada película, o sea, evidentemente lo que me pega más o de alguna otra forma lo que me envuelve de muchas películas es la parte emocional. Entonces, esta película justamente trata específicamente mucho de temas y cómo... vamos a tratar como de no spoilerear ni decir nada, y a lo mejor eso es algo que ustedes pueden encontrar en el tráiler o que ustedes pueden leer en cualquier descripción, y entonces va como este hombre que es el protagonista, el personaje principal, es un ejecutivo, como un profesionista. Un profesionista que le va muy bien, ¿no? De esos que les encantarían en sus empresas, ¿no? Claro, exacto. Y que aparte, bueno, se enfrenta ahí como a una tragedia, a una pérdida, y entonces cómo que a lo mejor eso pudiera ser como una de mis descripciones, o a lo mejor de lo que me deja, cómo a partir de entonces de enfrentarse a ese dolor, de poder lidiar con la muerte, con el amor, puede encontrar también cosas positivas, pero cómo su entorno termina apoyándolo. Entonces está padre. Y está padre porque, bueno, se van a entrelazar varias historias. Yo les recomiendo que la vean a conciencia, que también van a pasar un buen rato porque es una película que les va a traer mucha reflexión. Como tú dices, hay un tema ahí de la muerte o las pérdidas, del tiempo y del amor. Entonces, por ahí no vamos, como dijiste, no les vamos a dar spoiler de la película. Me encantaría contarles más, claro, pero prefiero que ustedes la vean y que también, bueno, van a ver que van a encontrar este tema que tuvimos el día de hoy de la resiliencia, la van a encontrar en diferentes momentos y personajes de la película. Como de ese tipo de películas que a lo mejor se ven a lo mejor de manera muy fácil, pero de que si las vuelves a ver, puedes encontrar otras cosas y a lo mejor como poder ir quizá como ampliando esta parte de las diferentes perspectivas, sobre todo por los temas que manejan, ¿no? Que además te hacen como pensar, Adrián, te hace como pensar y reflexionar y tiene este giro, ¿no? Que de repente no esperas en una película. Es una película que, si bien es una película dramática, es del género drama, no es una película que te pueda aburrir, es una película que te va a mantener pues en la expectativa de qué va a suceder con el personaje principal, interpretado por Will Smith, que además la verdad es que es un muy muy buen actor cuando hace también este tipo de papeles dramáticos. Entonces yo creo que uno se puede identificar muy fácilmente con la historia. Así en breve, la historia es de él perdiendo a una hija, a una niña, y entonces no voy a dar más detalles pero en ese punto parte la película. Y esto, pues bueno, lo puedes ver en el tráiler, lo puedes ver en la sinopsis, y de ahí parte lo que genera esta película a través de la pérdida, de la muerte, del tiempo y del amor. Entonces, de ese tipo de películas, a lo mejor que, bueno, particularmente a mí me pasa que, bueno, cuando terminas como que
la puedes medio masticar un poco y decir, ah, caray, ¿no? Pero de esas que te dan ganas de platicar a lo mejor con alguien, ¿no? Y buscar como este tipo de intercambios, de, bueno, ¿tú qué piensas de esto? Porque, bueno, toca temas que a lo mejor, pues de alguna otra forma todos estamos relacionados. Y yo creo que eso sería como el principal objetivo, o a lo mejor lo que yo pudiera sugerir como que fuera la principal motivación, ¿no? Como buscar que este tipo bueno, que particularmente esta película les pueda aportar algo, pero les pueda aportar algo para que luego lo conversen y que entonces eso les permita tener una mejor reflexión y toda esta parte del desarrollo. Perfecto. Que siempre es lo, pues ahí lo está importante. Ahí. Para todos ustedes, ahí tenemos nuestra recomendación de Viviendo, la película Belleza... Belleza inesperada. Se me olvida el nombre en inglés. Es Collateral Beauty. Exactamente, ¿no? Es el nombre en inglés y ya saben, la pueden encontrar en esta plataforma de streaming y pues disfrútenla. Espero que les guste la recomendación. Nos vemos. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que... Bueno, pues ya estamos aquí, la verdad, muchas gracias por las recomendaciones de semana. Les aseguro que yo sí voy a ver la película. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de su programa Viviendo tu Mundo al 100. No sin antes pedirles y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En YouTube, ¿cómo estamos? Como Viviendo tu Mundo al 100. Y también tenemos Instagram, ¿cómo estamos, Wilbert? Como @Viviendo tu Mundo al 100. Y también aquí en Facebook pueden seguirnos como Viviendo tu Mundo al 100 y compartir. ¿Saben? También tenemos una página de internet. ¿Cuál es nuestra página de internet? Estamos como www.viviendotumundoal100.com. Acuérdense que 100 en todas nuestras redes y en todas nuestras aplicaciones se escribe con número. Viviendo tu mundo al 100. No son letras, es número, tal cual como está en el logo. Así como lo estamos viendo allá atrás. Perfectamente. Wilber, pero también tenemos una revista digital, ¿verdad? Claro. Y mes a mes podemos encontrar esta revista en la página de Viviendo tu Mundo al 100 en www.viviendotumundoal100.com y ahí podemos descargar no solo el número del mes, sino los números anteriores. Entonces, ok, y también lo podemos al descargar compartir por WhatsApp con nuestros amigos, nuestros conocidos y que podamos informarnos y también crecer día a día. Bien, pues bueno, nos vemos en el próximo programa de Viviendo tu Mundo al 100. Muchas gracias por sintonizarnos y también por compartir y seguirnos en las redes sociales. Bonito día. Nos vemos.